México, Distrito Federal, jueves 26 de marzo de 2015. A mis queridos lectores. Hace algún tiempo me encontraba leyendo documentos sobre educación y descubrí dos textos muy interesantes. En estos se plantea cómo poder introducir el constructivismo al aula. Este es abordado desde los autores de estas dos cartas, Norberto Bollino y Montserrat Moreno y su equipo del INIPAE, donde uno habla sobre el trabajo del otro y ambos se manejan sobre el eje del constructivismo de Jean Piaget, sin duda un clásico en este campo, pero tanto Norberto como Montserrat y equipo dejan varias cosas de lado que yo considero importantes en la educación, las cuales deberían ser tomadas en cuenta al momento de introducir el constructivismo al aula y que yo me doy a la tarea en este documento de señalar, añadiendo elementos tanto del mismo Piaget como de los aprendizajes significativos de Ausubel y de la teoría socioculturalista de Vygotsky. Primero quisiera mostrar ambas cartas íntegramente para después pasar a la parte de las críticas que yo hago a sus comentarios. Estado de México, a 4 de noviembre del 2010. Montserrat Moreno. El motivo de mi carta es el de decirte que hace algún tiempo encontré tu libro titulado Pedagogía Operatoria. Un enfoque constructivista de la educación. Tuve la oportunidad de leerlo y me ha parecido muy interesante la compilación de estudios que haces, lo que me ha llevado a decidir escribirte para hacerte algunos comentarios, si me lo permites. Quisiera felicitarte, en primer lugar, por ser el constructivismo el paradigma que utilizas para producir tu libro, pues de igual manera es el paradigma que he utilizado para escribir mi libro titulado El constructivismo entra al aula. Didáctica constructivista. Enseñanza por áreas, problemas actuales. Ojalá que un día puedas darle una ojeada si aún no lo conoces. Considero que el constructivismo permite conceptualizar el aprendizaje de un modo distinto al que ha sido manejado por educación tradicional. El constructivismo ha dado la importancia que se merece a los procesos cognitivos del alumno, transformándolo de esta manera en un sujeto activo, el cual deberá construir su propio aprendizaje a partir de la ayuda pedagógica que le proporciona el maestro. Esta es la razón por la cual coincido contigo en utilizar este enfoque para ser introducido al aula como una nueva forma de concebir la práctica docente. En segundo lugar, quiero decir que me he dado cuenta que retomas a Piaget como eje central de tu libro, otro aspecto en el cual coincidimos. Son los aportes de Piaget una posibilidad que debe ser retomada por aquellos docentes que quieran enseñar a partir del enfoque constructivista. Me parece fabulosa la idea de incluir en tu libro trabajos de diversos autores que retoman los tipos de conocimiento según Piaget, pues esto permite plantear una nueva didáctica, una didáctica general y no didácticas especiales para cada área. En este sentido mi propuesta considera suponer un currículum abierto y flexible, para lo cual propongo trabajar a partir de temas transversales, es decir, contenidos que abarcan distintas disciplinas. Como podrás darte cuenta, estoy muy interesado en tu trabajo, pues coincidimos en retomar a Piaget, por lo que he querido platicarte un poco en esta carta en qué ha consistido de manera general mi libro. Te agradecería mucho que pudieras contestar mi carta y ampliar mi panorama acerca de tu trabajo. Un saludo afectuoso. Norberto Bollino. Estado de México, a 4 de febrero del 2011. Norberto Bollino. Hola, Norberto, agradezco la carta que me has hecho llegar, es un placer para mí hablarte un poco más acerca de mi libro. En Pedagogía Operatoria. Un enfoque constructivista de la educación, junto con el equipo del INIPAE, rescato una serie de trabajos del equipo y colaboradores. Estas publicaciones, que se encontraban en diferentes revistas de educación que al día de hoy están agotadas, ahora se retoman y compilan en este interesante libro, pues girando desde el mismo enfoque era necesario reunirlos, pero claro, bajo un estricto criterio de selección y presentamos los mejores. Este libro gira en torno al enfoque de la muy venerable psicología genética de Jean Piaget, pero para no profundizar más en esta teoría que me expones y ya tienes bien conocida, te contaré un planteamiento básico que se propone en este libro y me imagino será de tu interés. Mi
Mira, aquí señalo una crítica preocupante en los sistemas de enseñanza actuales, pues estos contribuyen a formar en el individuo un tipo de pensamiento escondido, bipolar, en uno de cuyos polos se sitúan los conocimientos teóricos desnudados de conexión con la realidad más próxima del individuo, y los cuales nos enseñan desde la escuela primaria hasta la universidad. Y en el otro polo se encuentran los conocimientos en conexión con la realidad, eso a lo que llamamos práctica. ¿Te das cuenta de la gravedad del problema? Las enseñanzas se aprovechan en una mínima parte porque el individuo es incapaz de reconocer la similitud de unos datos concretos con los teóricos aprendidos en clase. Los sistemas actuales parecen estar encaminados a desarrollar en el niño la capacidad de reproducir los conocimientos elaborados por otros, se le enseña un razonamiento prefabricado y se inhibe la capacidad de incitar al niño a que se plantee la pregunta y a que construya su propio conocimiento. Como alternativa proponemos la pedagogía operatoria, que se basa esencialmente en el desarrollo de la capacidad operatoria del individuo, que le conduce a descubrir el conocimiento como una necesidad de dar respuesta a los problemas que plantea la realidad para satisfacer las necesidades sociales e intelectuales de los alumnos. Como bien lo planteas, Norberto, existe la necesidad de que el niño construya su propio conocimiento, aunque quizá parezca un proceso tardado, pero es demasiado necesario. No podemos partir de la idea de darle a consumir el conocimiento que elabora pensando que en modo mecánico lo asimilará y ya, sino que debemos efectuar el ejercicio de la capacidad cognoscitiva en el individuo desde los planteamientos de Piaget y con el desarrollo de las estructuras cognitivas, posibilitarle para que él mismo las construya. No hay duda de que concordamos en muchos de nuestros planteamientos y principalmente me doy cuenta, gracias a ese libro tuyo tan interesante que me hiciste el favor de hacerme llevar por este mismo medio. Te felicito y a la vez quiero agradecerte por contribuir a esta labor en la que ambos estamos tratando de replantear y entender el fenómeno educativo, asimismo rescatando y revalorizando esas propuestas hechas por Piaget. Saludos. Montserrat Moreno. Ahora regreso yo, y con lo anterior ya señalado, quisiera comenzar ya con los puntos donde veo que la teoría, tanto de Norberto como de Montserrat, flaquean. Dentro de mi propio libro manejo la importancia y la utilidad de las ideas de Piaget para integrarlas al aula y a la educación en general. Para esto, considero las etapas del desarrollo para formación de los alumnos, sin embargo, considero igual de importante la implementación de la teoría de aprendizajes significativos de Ausubel, además de la teoría sociocultural de Vygotsky. Dicho esto, no quiero dar por entendido que rechazo la teoría psicogenética de Piaget. Que la crítica que yo hago es que estos mismos personajes, Norberto y Montserrat, es que consideran únicamente la teoría de Piaget, dejando de lado muchos factores como qué tan importante es para el niño los conocimientos que se le dan y el papel que juega el ambiente y los otros en su formación. Los autores de las cartas plantean la caída de los métodos tradicionales y unívocos en la formación de los alumnos, pero en mi opinión, suplantar uno por otro que no se complemente con otros más, es decir, el uso de la teoría psicogenética sin un apoyo extra, en este caso con lo que yo planteo, usar a Ausubel y Vygotsky, es hacer lo mismo que hace la escuela tradicional unívoca. En mi opinión, esta tríada podría ayudar mucho mejor al desarrollo de los niños, y de cualquier alumno en cualquier nivel educativo. Un desarrollo desde dentro del niño con sus propios procesos de construcción apoyado del ambiente que al niño rodea y de todos los miembros que forman parte de este y con el sustento del otro ayude a la asimilación de los conocimientos, que el alumno haga una valoración sobre eso que se le enseña y le dé significados e importancia con base en sus construcciones. En fin, creo que al final de todo cada quien maneja la educación como mejor le parece, pero en mi opinión, es mucho mejor abarcar teorías varias para complementarlas entre sí, y no mantener la cerrazón propia de tiempos medievales. Gracias por leer. Un abrazo. Mavilo.